Muy buenos días, este es el grupo número 4. Estaremos exponiendo lo que es la parte administrativa de ejercicio profesional. A continuación le dejaré con mi compañera Pili Félix. La administración en la construcción es definida como un sistema integrado de métodos aplicados a la dirección de todas las fases de los proyectos de comunicación, abarcando los procedimientos técnicos necesarios desde sus inicios o concepción hasta su construcción y posterior finalización. Este proceso incluye las etapas de planificación, programación, implementación, dirección y control de proyectos. El primer desafío de la gestión de proyectos es asegurarse de que el proyecto sea integrado dentro de los parámetros definidos. El segundo es la asignación y la integración de las entradas necesarias para resolver esos objetivos predefinidos. Es el conjunto de tareas necesarias para mantener de forma permanente y continua la operatividad de la acción del proyecto. La gestión del proyecto se compone en diferentes tipos de actividades, tales como planear el trabajo o los objetivos, analizar y diseñar los objetivos, evaluar y controlar el riesgo, estimación de recursos, asignación de recursos, organización del trabajo, adquisición de recursos humanos y materiales, asignación de tareas, dirección de actividades, controlar la ejecución del proyecto, monitoreo y reporte de avances, análisis de resultados basados en los hechos alcanzados, definición de los productos del proyecto, pronóstico de tendencias futuras en el proyecto, gestión de calidad y gestión de las incidencias. El diagrama de Gantt se ha convertido en una técnica común para representar las fases y actividades de la estructura analítica de un proyecto, por lo que está al alcance de una amplia audiencia. La gráfica de Gantt es una herramienta de gran utilidad para la programación. Aunque esta no es la única manera de representar gráficamente las actividades de la función de producción. El diseño de formularios de controles de obra. El balance de obra. Este nos ayuda a llevar el control económico necesario, no solo para conocer si la obra va deficiendo o aumentando, sino también para las gestiones de gastos que debe realizar la empresa, ya que es beneficioso tener una predicción de pagos para hacer frente a ellos. La hoja de datos, esta se encuentra en la primera pestaña del archivo y en ella debemos insertar los datos necesarios para que se cree el balance. La pestaña de certificaciones, esta consta de una tabla en la que iremos registrando las diferentes certificaciones de obras realizadas para la promotora. El registro personal, en la pestaña de registro disponemos de una tabla para ir añadiendo el costo de personal propio que tenemos en la obra. Este costo también se puede ingresar en la pestaña de registro de costo, seleccionado como una naturaleza de personal, si se desea así de esa forma, pero al realizar el registro de esta tabla se tiene una visión más clara del personal que tenemos actualmente y del costo que este nos genera. El registro de costo. La hoja de registro de costos requiere un poco más de atención, no por su dificultad, sino por la cantidad de conceptos que deben de definirse. El informe mensual es un formato en el que reflejamos la información del balance de la obra, de un momento terminado. Todo lo que se genera automáticamente, solo es necesario para elegir las pestañas desplegables el mes en el que queremos conocer los resultados. Esta es otra de las hojas que se usan, que es el balance de obra. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la nómina administrativa, presupuesto cero, presupuesto indexado y programas informáticos. La nómina administrativa es el registro financiero con validez legal que se utiliza en una empresa, negocio o proyecto
para realizar por escrito los salarios, bonificaciones y deducciones. Existen muchos programas para llevar la nómina de dicha empresa, pero cuando una empresa o proyecto no cuenta con mucho personal, el encargado del área realiza estos registros utilizando la hoja de cálculo Excel. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo se pueden llevar la nómina de una pequeña empresa. Dale la otra, por favor. Y aquí también podemos ver una pequeña nómina de algunos empleados, descontándole lo que es la TCS y así sucesivamente. Esta es ya haciendo un programa de nómina Sol, que ya en estos programas se puede agilizar el proceso. ¿Qué es presupuesto? Presupuesto es un cálculo anticipado de ingresos y gastos de una obra o actividad económica determinada. En presupuesto base cero, es una planeación que trata de reevaluar cada año todos los gastos de una organización o proyecto partiendo desde el punto de cero. ¿Por qué es necesario hacer un presupuesto base cero? Porque existen continuo aumento de precios y costos de la ejecución, reduce los gastos sin afectar las actividades prioritarias. ¿Cómo lo hace o cómo se hace? El presupuesto base o ceros se hace proporcionando información detallada sobre los recursos económicos que se necesitan para lograr los resultados deseados. En el ejercicio profesional, es muy importante conocer las ventajas que se obtienen elaborando un buen presupuesto, que son evitar gastos innecesarios como compras excesivas de materiales o precios muy elevados, conocer el valor aproximado de los materiales, planificar y controlar en relación a los gastos que vayan realizando y tú haciendo un presupuesto, uno se ahorra mucho más de lo que son los materiales para poder construir. Contar con un presupuesto bien elaborado nos permite construir correctamente o nos permite avanzar a la construcción para gastar menos. Cruza. Presupuesto indexado. Para saber qué es un presupuesto indexado, primero tenemos que definir qué es la inflación. Y la inflación es el aumento de precios durante un periodo de tiempo a periodo de un año. También tenemos que definir qué es la indexación, que es la técnica por la cual se aplica la modalidad de mantener constante en el tiempo el valor de compra de una transacción determinada. Cuando decimos presupuesto indexado, se puede decir que lo que hace es transferir los riesgos de la inflación para reducir las expectativas inflacionarias. Ahora sobre los programas informáticos, la gestión de nómina de los empleados es una tarea compleja. Por eso cada vez se utilizan herramientas que permiten agilizar los procesos. Un software de nómina nos permite simplificar la gestión de contratos, seguros sociales, salarios, bonificaciones, vacaciones, horas extras y varias funciones más.
principales funcionalidades de los programas de nómina son calcular el salario neto de los trabajadores de forma instantánea y segura, emitir nómina de manera electrónica, segura y eficaz y efectiva, y gestionar los trámites administrativos y laborales. También se puede definir lo que son tipos de funciones de tipo de jornada, vacaciones, horas extras, como le estuve diciendo anteriormente. Aquí vemos cuáles son los principales software utilizados. Yo encontré algunos de los que son gratuitos en la web, como Mega Nómina, Nómina Sol y Nómina 10 Free. Hasta aquí lo dejo con mi exposición. La voy a dejar con mi compañera Scarlett Santos. Muy buenos días, mi nombre es Scarlett Santos y le estaré hablando sobre la cubicación, los tipos de cubicaciones, los subcontratistas y los ajusteros. La cubicación es la estimación de volumen de un cuerpo a partir de sus dimensiones para deducir la cantidad de material requerido para ejecutar un trabajo o una obra. Este debe ser preciso, las mediciones para las cubicaciones deben ser precisas, ya que estas mediciones o estos datos que arrojan la cubicación son empleados para lo que es el presupuesto. Su nombre, cubicación, deriva de lo que es el sistema de medida internacional metro cúbico. Tipos de cubicaciones. Existen dos tipos de cubicaciones, que son la cubicación de hormigón, que se extrae de lo que es la obra gris, y la cubicación de madera. Aquí hay ejemplos de lo que serían las cubicaciones, donde se especifica el tipo de material que se está empleando, se pone el costo, se pone la cantidad, entre otros factores que se van a tomar en cuenta, no solo en la cubicación, sino también en lo que es la parte del presupuesto. Aquí otro ejemplo. Subcontratistas. Un subcontratista es una persona, o en muchos casos una empresa, que firman un contrato para llevar a cabo lo que es la parte o totalidad de un proyecto por contrato de un tercero. Es decir, un ejemplo de esto está Codelpa, constructora del país, y digamos que ellos van a hacer una red hotelera. ¿Qué pasa? Ellos se encargan de la obra gris, pero ellos lo que hacen es que subcontratan, por ejemplo, lo que son la parte de chirroc, la parte del pavimento y así sucesivamente. Entonces, los subcontratistas lo que hacen es ejecutar esa parte que Codelpa, en este caso, no puede ejecutar, o que lo puede ejecutar pero prefiere pagarlo, por así decirlo. Tipos de subcontratistas. Están lo que son los subcontratistas internos o domésticos, están los nominados y están los nombrados. Ajusteros. Los ajusteros son personas que cuando van a hacer un dicho trabajo, lo hacen por ajuste. Ajuste es cuadrar un precio. Por ejemplo, yo voy a pintar mi casa. ¿Qué pasa? La pintura la pueden cobrar por metros, pero este ajuste, esta persona que va a hacer un ajuste con el cliente, le dice, bueno, yo te voy a pintar la casa en 10,000 pesos, y quedan en ese precio, y esto es a lo que se llama ajuste. Es como un trato en lo que es el cliente y la persona que va a brindar ese servicio. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el control de pago de la mano de obra en un proyecto. Los conceptos están lo que es control, está pagos y
lo que es mano de obra. El control es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración para llevar a cabo lo que es el pago de mano de obra. Pago se trata de la entrega de dinero a cualquier persona que ejecute un trabajo. Mano de obra se conoce como el esfuerzo tanto físico y mental que se aplica durante el proceso de elaboración de un bien, en este caso, la construcción. Control y contabilización de la mano de obra. Todos sabemos que las empresas tienen su método de cómo contabilizar o llevar un control de lo que es el pago de servicios de los empleados que ejecutan un trabajo X, por así decirlo. Clasificación de la mano de obra. Está la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. Aspectos más relevantes en el control de la mano de obra son la contratación, el registro, la identificación, control de tiempo y de labor, análisis, evaluación, pago y medición de eficiencia. En la contratación, como su nombre lo dice, es cuando se está contratando al personal, es la elección del mismo para que trabaje en lo que es la empresa. El registro es donde posteriormente se abre un expediente para esa persona o para el personal en sí, para llevar un control de las personas que están trabajando en dicha obra. La identificación, o sea, todos saben que cuando tú vas a trabajar, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, tus empleados deben estar debidamente contratados, ya que no es solo que van a estar ejerciendo ese trabajo, sino que la empresa tiene que incluso incluirlos en su TCS, eso es para el pago de impuestos, el pago de la tesorería, y así llevar un control de los empleados que tienen, pero también rindiéndole, por así decirlo, una explicación a lo que es impuestos internos. Control de tiempo y labor. A esto se refiere la cantidad de tiempo que dicha persona que está elaborando un trabajo en la empresa se le contabiliza y por esto se le paga. El análisis, si el sistema de una empresa es por órdenes de producción, se necesita contar con un reporte de la labor ejecutada por dicho empleado. Evaluación. Esta condiciona el sistema de pago de que se haya adoptado dentro de la empresa, así como dentro del departamento de contabilidad. Incentivos. Estos son, por así decirlo, una combinación de los anteriores para aprovechar sus ventajas y eliminar inconvenientes con lo que es los empleados. El pago, después de haber sido evaluada, que ellos estén debidamente identificados, que hayan cumplido con una serie de tiempo, de horas ejecutadas en el trabajo, entonces se procede a lo que es el pago de sus servicios a la empresa. Y en la medición de eficacia, eso es como controlar la eficacia de los empleados, pero también es una manera de poder ver qué tan eficaz es tu equipo de trabajo. Objetivos del control de pago de mano de obra. La medición del tiempo, ya que sabemos que en la construcción el tiempo es dinero. Ver si cumple o no su jornada laboral, de esta dependerá su pago. Correcta asignación de productos derivados de la mano de obra.
analizar el rendimiento de los trabajadores y control de tiempo y la productividad y rendimiento de el mismo, de las personas que trabajan en dicha empresa. Hasta aquí mi tema. Ahora los voy a dejar con mi compañera Esterlina Lora. Bueno, mi tema es el control de ingresos e egresos en la obra y el avance económico y físico que se puede dar en la obra. Le hablaré para refrescarle rápidamente lo que era ingresos e egresos. Los ingresos es cuando se tiene una entrada o ganancia del dinero en la obra o en la empresa, y los egresos es cuando se pierde o tiene una salida del dinero en la obra. El control de gastos básicamente es cuando se tiene un control de todo lo que se está haciendo en la empresa, para tener así una base de datos en los cuales se pueda afianzar esta empresa, para mantener un control de todo lo que puede pasar en dicho momento, para así reforzar cuando hay una pérdida o hay ganancias, en este caso, para ajustar en debido momento cuando hay un déficit o algo parecido. En lo que nos compete, que es el control de gastos de ingresos e egresos en la obra, aparte de controlar los ingresos e egresos, también puede servir para saber cuándo hay un desbalance por imprevistos y lo que se está ejecutando o lo que se está realizando en el momento, saber cuándo hay que reforzar la parte del control. El control de gastos e ingresos e egresos en la obra, que es lo que nos compete, es básicamente, consiste no solamente en controlar estos gastos, sino que también nos ayuda a comparar todo lo que se está realizando en la obra actualmente. Ha sido como un imprevisto que ha sucedido en la obra. Esto actualmente es para cuando hay un imprevisto, se pueda realizar fácilmente se pueda realizar fácilmente una ayuda, o rápidamente se pueda hacer un incentivo. Esto, aparte de eso, también ayuda a que la empresa, cuando se vaya a hacer una obra después en futuro, tenga una base de datos cuando se pueda presentar un cierto imprevisto ya que haya sucedido, y saber cuándo o cuánto pueden gastar en este imprevisto. Los datos principales que se tienen en el control de gastos de la obra es básicamente lo que ya habían dicho mis compañeros. Es fácil, o sea, son los gastos de los proveedores, de los contratos, de las máquinas, de los servicios de subcontratos, o sea, de trabajos externos que se han tenido que hacer, de los trabajos que se han tenido que hacer en los imprevistos, que son de terceros, también los gastos del personal y los gastos diversos de terminación ya cuando la obra concluye. Aquí rápidamente les voy a hablar sobre los tipos de software que hay para hacer un control de gastos en la obra. Tenemos de los más básicos, los intermedios y uno de los más avanzados. Uno de los básicos es ConstruData. Este es uno de los software que hizo un ingeniero, que es uno de los más básicos, como ya había dicho, porque solamente es como la tabulación de ya que solamente se ingresan los datos y hace un control básico. Entre los intermedios tenemos ConstruSoft. Este es uno de los que, aparte de ingresar los datos, también podemos hacer una estadística que le arroja al final de cada mes o al final de la obra. Entre los más avanzados tenemos Guess, que este es un software creado por Arctech, que básicamente es una compañía que fue creada por ingenieros y arquitectos, básicamente más arquitectos que ingenieros, ya que básicamente trabaja no solamente con los datos, las estadísticas, sino que también
puede hacer un análisis de las tasas de intereses del dólar, porque se le introducen el presupuesto final que debe gastar en la obra, y este le arroja cuándo están en pérdidas y cuándo están en ganancias según el dólar. Aquí podemos ver rápidamente una tabla con la estadística que arroja los programas. El avance físico, económico y físico de la obra. El avance económico de la obra es aquel que representa la comparación entre los montos reales y los montos que según se han tenido que ejecutar en la obra, y que según el programa de los software del control se ve que se está haciendo un nuevo rumbo para ejecutar solamente básicamente es para saber cuando hay un problema se hace una multiplicación de los montos de los montos donde se ve el volumen de lo programado con el volumen real del precio unitario. Esto aquí podemos ver una gráfica que es la que se hace, donde se ve el programa, que es la verde, lo programado, lo que se está realizando y el valor ganado según la tasación que va teniendo el dinero. Este diagrama es básico, lo puede ver, lo puede aprender un técnico y puede así saber cuando hay un error. Por último, tenemos el avance físico de la obra. Este es solamente para monitorear el avance que se tiene en la obra. Básicamente está para programar, saber cuándo hubo imprevistos, hubo inconvenientes en la obra, y saber para cuando haya que tener que terminar la obra, básicamente, y saber cuándo tenemos que acelerar el proceso para poder terminar con el tiempo proyectado en la planificación. Aquí podemos ver la gráfica rápidamente con los datos que se introducen. Esta es la estadística que se hace, donde se ve con los retrasos, y esto fue lo proyectado al principio, y aquí se puede ver cuándo se tienen que acelerar los trabajos para terminar en el tiempo concluido. Hasta aquí mi exposición, espero que lo hayan entendido y le haya sido de su agrado. La dejo con mi compañera Laura López. Muy buenos días, mi nombre es Laura López y yo les voy a estar hablando acerca del flujo caja, curva y diagrama de desembolsos y la bitácora de construcción. El flujo caja, también conocido como flujo efectivo, no es más que la manera en que se miden los beneficios de una firma o un proyecto constructivo. Los flujos cajas se estructuran a través de columnas. Estas representan momentos que reflejan los movimientos de las curvas, que por lo general pueden tener un periodo de duración de alrededor de un año. También van a reflejar lo que son los desembolsos, que se conocen como momento cero, y también debe incluirse lo que son los calendarios de inversión. Para estructurar lo que es un flujo de caja, o sea, su construcción se basa en una serie de etapas o pasos, que son ingresos y egresos afectos a impuestos. También tenemos los gastos no desembolsables. El tercero es el cálculo del impuesto, ajuste por gastos no desembolsables, y el quinto sería costos y beneficios no afectos a impuestos. Aquí estamos viendo un ejemplo de lo que es un flujo caja de una empresa constructora. En esta columna de acá estamos viendo el periodo de tiempo constituido por meses. También está más abajo, esto constituye las cifras de los ingresos, que pueden tener preventas de departamentos, ventas restantes de departamentos, entre otras. Acá abajo tenemos lo que son entonces los egresos, que pueden estar constituidos por plan de marketing, gastos generales de la obra, entre otros. Todo esto lo que se hace es una sumatoria, entonces va a constituir lo que es el total de ingresos y egresos que van a formar parte de lo que es el flujo caja libre. Curva y diagrama de desembolsos. Estos abarcan lo que son la curva de inversión y el cuadro de avance. La curva
inversión no es más que la representación gráfica en forma de curva, tal y como su nombre lo indica, que representa la relación de costo acumulado entre el tiempo de dicho proyecto. Aquí estamos viendo un ejemplo de lo que es una curva de inversión. En la parte inferior estamos viendo los meses y del otro lado estamos viendo los porcentajes. Okay, este es un ejemplo del diagrama de Gantt constituido por la planificación temporal de un edificio. Algunos pasos serían la movilización, el movimiento de tierra, las zapatas de muro, etc. Y se representan de esta forma, con estos rectángulos. Aquí estamos viendo un ejemplo de lo que es la curva y diagrama de desembolsos. Este es un ejemplo de una constructora de Venezuela llamada INMA. Aquí podemos ver claramente que tienen el diagrama de Gantt y aquí debajo tenemos lo que es su curva de inversión. Ok, entonces ya el último tema sería la bitácora de construcción. La bitácora de construcción no es más que una libreta en el cual lleva el control de la obra. Es decir, aquí se registran todos los sucesos que se pueden presentar a lo largo del desarrollo de la obra constructiva. Existen tres tipologías que son la de primer tipo. Tienen un formato de diseño que cumple con las necesidades de una institución que contrata una obra. La de segundo tipo tienen un formato de diseño específicas de las papelerías especializadas y la del tercer tipo tienen un formato imprevisto, o sea, improvisado. Existen algunas normativas para el uso de la bitácora en la construcción. Algunas de ellas son la apertura y cierre. Aquí estas deben estar abiertas con una nota especial al caso. En cuanto al seriado de nota, todas deben ser consecutivas, es decir, deben tener lo que es un orden, no se debe dejar una nota sin número. En cuanto al fechado, todas las notas deben estar fechadas en el día en que se produce el asiento. En cuanto a la escritura, deben llevar una escritura de forma legible, de modo que no puedan ser borradas. Ya para los errores, cuando se presenta una nota de redacción con algún error, esta debe anularse y debe colocarse una leyenda que diga se anula esta nota por error. En cuanto a las tachaduras, en el momento que una hoja de la bitácora de construcción se tacha, queda legalmente anulada. Ya para las adiciones no está permitido añadir nada sobre las notas de la bitácora, sino que si se quiere agregar algo, lo que se debe hacer es abrir una nueva hoja y escribir en ella. En cuanto a las firmas, solo firmarán las bitácoras de construcción, el coordinador o jefe de supervisión, por otro lado el superintendente o gerente de la construcción. En cuanto a la inutilización de espacios sobrantes, al completarse el llenado de cada una de las hojas, se debe cancelar todos los espacios sobrantes cruzándolos con rayas diagonales. Ya en cuanto al retiro de copias, inmediatamente se hayan llenado cada una de las hojas, se debe retirar las copias y estas deben ser remitidas a las oficinas centrales de las empresas constructoras encargadas de la supervisión y el contrato. En cuanto a las validaciones, estas se pueden hacer por medios de teléfonos, juntas, oficios, etc. Pero esto solamente tendrá validez legal y oficial para el contrato de la obra, pero no para el uso de la bitácora. Ya en cuanto a otros aspectos más personales, el supervisor debe tener seriedad y debe comprometerse con el uso de la bitácora, utilizando siempre la buena ortografía y la buena redacción. Y por último, un aspecto a considerar sería que las bitácoras de construcción deben poseer un material duro para ser resistentes a cualquier tipo de circunstancia que se puede presentar, como la humedad.
Hasta aquí ha sido nuestra exposición, espero que le haya gustado. Cualquier comentario, inconveniente o inquietud pueden escribirnos debajo del